Buenos días, gracias por venir. Efectivamente, lo que vamos a contar es cómo todo lo que son las tecnologías de localización tienen una aplicación real y además una aportación de valor importante para el indoor, ¿no? Antes de nada, como introducción, deciros que estamos todos sometidos en un proceso de transformación digital. Ese proceso lo que nos está llevando es a que cada vez estamos generando muchísimos más datos, más información, una información que está creciendo de una manera exponencial y que además aproximadamente el 80% de toda esa información que se está generando a través de los nuevos IoTs, ¿no? como popularmente vamos diciendo todos, nos encontramos con que el 80% efectivamente tiene alguna referencia geográfica, ¿no? O sea, esto es bastante importante de cara a comprender cómo a través de esta información están surgiendo nuevos negocios o nuevas formas de explotar los negocios, ¿no? Estamos viendo cómo a través de los medios de pago, cómo se están contextualizando ya contenidos específicos de dónde compras, dónde estás, qué tipo de compras haces, es decir, se puede analizar con bastante detalle determinados patrones de comportamiento en lugares, en interiores de establecimientos, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es para la movilidad, esto es una de las grandes utilidades de todo lo que son las tecnologías de localización, ¿verdad? Para navegación en interiores, es otra de las grandes utilidades y una de las grandes tendencias. Y luego, pues, servicios como los de Uber, ¿no? Como ponerlo como ejemplo, ¿no? Que está basado, es un negocio que está basado en localización. O sea, pues están surgiendo cada vez más y más negocios que tienen como referencia la componente espacial. Pero ¿qué ocurre, además, con la capacidad que te dan los sistemas de información geográfico cuando lo combinas con toda esta información? Pues una simplificación en la analítica, que solo de un vistazo estás viendo qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor o en tu entorno, ¿no? Ya llevando esto a un terreno mucho más indoor, a un terreno más de localización interiores, aquí el tema de la contextualización juega además un papel determinante, ¿no? Es decir, cuando tú te mueves por el interior de algún sitio, dentro de un centro comercial, dentro de un hotel, dentro de un aeropuerto, lo que se está generando o puedes generar, además de información de comportamiento de lo que estás haciendo, por dónde te mueves, qué tiendas visitas, en cuánto tiempo estás, toda esa información junto con otras variables externas, como puede ser el tiempo, el tráfico, como puede ser cualquiera de las informaciones que está generando o se está generando en el interior, lo que nos está proporcionando es un potencial analítico indoor tremendo, ¿no? de grandes proporciones. Pero además pensar que el 90% del tiempo que pasamos, cualquiera de nosotros lo pasamos en interior, en las estaciones de tren, en los aeropuertos, en la oficina, en centros comerciales, en hoteles cuando vamos de viaje. Es decir, la componente indoor es tremendamente importante desde un punto de vista analítico para comprender mucho mejor qué es lo que hace la gente y cómo podemos mejorar los servicios, ¿no? Que es cómo están actuando hoy por hoy muchas de las compañías. Pero el problema indoor, a diferencia del outdoor, es sobre todo las tecnologías de localización. Y aquí debo hacer referencia a que la localización en interiores con las tecnologías convencionales como el GPS no funcionan. O sea, no llegas a poder coger y determinar la posición de un objeto, de una persona, dado que las estructuras metálicas, la configuración de la construcción, determinados elementos hacen que las señales reboten y no se pueda triangularizar a lo que se quiera traquear o se quiera posicionar o localizar, ¿no? Eso lo que nos lleva es a trabajar con otras tecnologías, que sí que te permiten que funcione en interior y que te permitan localizar y posicionar tanto personas como objetos, ¿no? En este sentido, nosotros hemos desarrollado una plataforma que se llama Naxel, que lo que nos permite, a través de la sensorización de los espacios físicos, es la digitalización de un espacio físico, es crear un puente entre el mundo digital y el mundo físico, ¿no? Es decir, entre el mundo online y offline. Esa unión lo que nos permite es hacer una continuación de lo que hace la gente antes, durante y después de visitar un determinado lugar, un determinado establecimiento, y con distintos tipos de utilidades. Es decir, primero, que la localización que se haga sea de precisión, para lo cual, bueno, pues hemos desarrollado unos algoritmos de localización que nos dan bastante precisión
tanto para localizar dispositivos móviles como para localizar otra serie de sensores, como pueden ser beacons o pueden ser RFID o puede ser cualquier tipo de dispositivos o sensores de localización. Esta plataforma, además, lo que combina es combina el conocimiento que se genera en el indoor junto con lo que podría ser la información que se combina con el outdoor, junto con otro tipo de información, como comentaba antes, que puede ser tickets, ventas, tiempo, bueno, todo ese tipo de información, ¿verdad? Para poneros algún ejemplo, este es el caso de un centro comercial en el cual, utilizando la tecnología de Esri, lo que hemos podido coger es diferenciar cuáles son los volúmenes de visitas que se están produciendo en un determinado momento en un centro comercial, ¿no? Es decir, estas tecnologías ya, para cualquier sistema o para cualquier negocio, en este caso para esto es a, ¿no? ¿Se va la imagen? Esto, sí. O sea, para centros comerciales o retail es de gran utilidad, se está utilizando, esto ya son realidades. Hemos desplegado en varios centros comerciales en toda Europa y, desde luego, la potencia de la información que da lo que está permitiendo es que, por un lado, el Departamento de Marketing pueda tomar decisiones para hacer publicidad de contexto, es decir, darte un mensaje en función del lugar exacto en el que te encuentras dentro del centro comercial, es decir, si estás en una tienda o en otra. Por otro lado, tiene utilidad desde un punto de vista para la gente de leasing, para analizar cuál es el rendimiento del metro cuadrado y cuáles son los espacios o las tiendas, en este caso, que mejor funcionan. Está permitiendo también que a la gente de operaciones pueda mejorar tanto los servicios de seguridad como de limpieza a través de conducir a la gente de seguridad o conducir a la gente de limpieza allí donde se producen más aglomeraciones de público, ¿no? Y todo esto en tiempo real. Es decir, esto es la potencia que la analítica indoor proporciona para el negocio. Los hoteles, pues más de lo mismo. Los hoteles inclusive miden aspectos tan críticos como el nivel de servicio, es decir, cuál es el tiempo de check-in y check-out, cuáles son las puntas donde se está produciendo una mayor aglomeración o un mayor nivel de saturación de la prestación del servicio, ¿no? El otro día, presentando en una cadena de hoteles, pues veíamos que a partir de 150 operaciones de check-in y check-out se producía una saturación y, por lo tanto, se incrementaban los tiempos de servicio una barbaridad, ¿no? Pues todo esto es posible a través de localización interiores, ¿no? Luego, por ejemplo, para Smart Cities, pues bueno, el poder coger y definir cuáles son áreas que pueden ser críticas o que pueden ser puntos calientes desde un punto de vista de concentración de riesgos o que pueden ser interesantes desde un punto de vista de comercialización de espacios publicitarios, ¿no? Entre otros. Y luego, la industria 4.0. La industria 4.0 está dando grandes pasos en toda la parte de localización de interiores, tanto para guiado de barcos cuando van a reparación, tanto como para hacer un seguimiento de los objetos, en ese caso la foto de la tubería, dónde están las tuberías dentro de lo que es el proceso de fabricación de un barco, por ejemplo, ¿no? Es decir, hoy por hoy, toda la componente de localización de interiores, junto con lo que es la información, los sistemas de información geográfica, aporta una nueva dimensión analítica que potencia todavía mucho más las soluciones orientadas a negocio. Y te voy a ceder la palabra a Vicente. Recojo el testigo de Francisco. Y bueno, yo lo que os voy a mostrar es qué hace Geograma o cuál es el rol de Geograma en esta alianza que tenemos con Genion, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué aportamos? ¿Qué aportamos en la solución que os ha mostrado Francisco, en la cual, pues bueno, se combinan muchas tecnologías, se combinan sensórica y se combina, gracias a un poco el aporte que hacemos desde Geograma y en combinación estrecha con Esri, añadimos esa componente geo a toda esa información, a toda ese big data que recogen ellos y que previamente filtran
y bastante bien o muy bien, porque el trabajo que tienen ellos no es tan bonito en el sentido de que recoges mucha información y eso lo muestras en un mapa, sino que previamente a nosotros poder mostrar esa información en el mapa hay un trabajo por parte de ellos de filtrado que es muy potente, ¿no? Y es donde radica el verdadero valor que al final le das a un mapa, porque en un mapa muestras un dato, pero si ese dato no está depurado, no te sirve de nada, ¿no? Entonces, esa combinación de estas tres patas que veis ahí, está la parte de Genion, que es la que os hemos mostrado ahora, que es la parte sensórica, la parte de tecnología, esa parte de depurado del dato. Luego está Esri, que aporta toda la plataforma GIS, y la figura de Geograma, que es ese integrador tecnológico y ese desarrollador ad hoc en función de cada proyecto, de cada necesidad que tenga el cliente final. Nuestro rol realmente son dos componentes principales. Uno es la parte del contenido, la parte del dato, y por otra parte la del software, ¿no? En cuanto a la del contenido, pues ¿con qué jugamos? Pues jugamos con los datos de localización y contexto que nos ofrece Genion, ¿vale? Estos datos es el fundamental para mostrar en el visor geográfico. Luego está la información del propio negocio. Esto lo combinamos con la información de, pues oye, cuáles son los metros cuadrados de cada tienda, cuál es el coste de metro cuadrado de cada tienda, por ejemplo, si estamos hablando de un centro comercial. Todo con esos datos podemos ir jugando y combinándolos con estos datos de afluencia o de tránsito que tienen los clientes de estos puntos de venta. Y por otro lado, pues podemos utilizar fuentes de terceros. Está la de los clientes, la de Genion, y luego pues nos podemos conectar con servicios OGC, WMS y bueno, estas tecnologías que conocéis ampliamente, y lo que nos permite es incluso pues bueno, añadir esa ortofoto que veis ahí en la imagen, ¿no? Pues es un claro y sencillo ejemplo de esa fusión de contenido. Una vez que tenemos ese contenido ya definido, el siguiente paso, bueno, o en paralelo, es la parte del software, ¿no? Entonces, en la parte del software, lo que hemos hecho desde Geograma es una extensión sobre el GIS corporativo. Lo que hacemos son extensiones sobre el GIS corporativo, en este caso, pues sobre el GIS Online y el GIS Enterprise. Entonces, lo que hacemos es adaptar al GIS Online y al GIS Enterprise, que el GIS que tiene corporativo el cliente, adaptarlo a esa necesidad concreta y ponerle, pues bueno, pues incluso la forma corporativa, el logotipo del cliente, y adaptado a ese contenido que quieren mostrar o es necesario analizar. Voy a entrar en detalles sobre el centro comercial que comentábamos antes. Os voy a mostrar varios pantallazos de bueno, pues claros ejemplos de uso de la tecnología y de los requisitos del cliente que solicita. Entonces, bueno, el análisis geo de detalle, en el cual podemos segmentar y caracterizar cada punto de venta, cada tienda, de forma que podemos analizar cuál es el flujo de tránsito que se produce en ellas. Y esto se puede hacer además por franjas horarias, por días, se puede llegar incluso a una monitorización en el cual podemos analizar en un periodo determinado cómo han sido esos cambios de afluencia en cada punto de venta. La representación pues es un ejemplo, ¿vale? Estas representaciones que vais a ver ahora han sido en colaboración estrecha con el equipo de Esri, al cual aprovecho para dar las gracias a Carlos, que ha estado involucrado al máximo en la demo esta. Luego podemos hacer comparativas en el grado, por ejemplo, que veis ahí, de visitas con lealtad. O sea, no es lo mismo el volumen de visitas que tenemos en una tienda con esa lealtad que se produce en la tienda. Bueno, en una tienda podemos tener poco acceso, 100 clientes al día, pero esos clientes pueden ser muy leales, ¿no? y repiten todas las semanas, con lo cual podemos ver ahí un gráfico, un análisis, una comparativa. Si vamos al frontend, a lo que es el dashboard que dispone el usuario, pues podemos no solo representar la parte gráfica, sino la parte alfanumérica e incluso la parte de las gráficas de forma bastante dinámica. Podemos ir seleccionando tiendas de forma concreta y sacar los gráficos exclusivamente de esas zonas que estamos activando, y activar y desactivar las capas que consideremos oportunas en función de los niveles de capas que hayamos generado previamente. Podemos hacer consultas definiendo lo que os decía, por ejemplo, antes de, bueno, definimos un sector, por ejemplo, un segmento del segmento de calzado y dentro del centro comercial, de las 3-4 tiendas que pueda haber de calzado, podemos hacer un análisis de cuál es el tránsito o cuál es la lealtad en cada una de ellas, y podemos definir, pues bueno, cuáles de estos filtros que hemos realizado, en cuáles de estas tiendas tenemos más accesos de
pues 100 clientes al día y menos de 3.000, por ejemplo, ¿no? Pues podemos hacer todo ese tipo de análisis y podemos llevarlo a un campo de comparativa, en la cual, pues bueno, dentro del mismo visor podemos analizar pues 4, 3 o 2 espacios, lo que queramos, de las distintas métricas que hemos recogido del trabajo realizado, del análisis realizado. Y por último, esto es una monitorización, a ver si nos funciona. Es que no lo tengo aquí en modo Play. ¿Dónde está? Baja un poquito. Es que lo veo en chiquitito, perdonad. Creo que ya está activado. Bueno, pues ahí veis una monitorización clara. Definimos un periodo concreto, entonces dentro de ese periodo lo que vamos viendo es cómo está cambiando los accesos o cómo están cambiando, en función de la métrica que estemos analizando, pues cómo están cambiando esas afluencias en cada uno de estos puntos de venta. Y estos periodos lo podemos analizar, pues como decía Francisco antes, esto es un típico ejemplo de un análisis de estudio de geomarketing, en el cual tenemos la parte geoespacial y la parte de mercado, de negocio, en la cual podemos sacar estadísticas de, bueno, cuánto tiempo están los clientes en mi tienda y eso cuánto se traduce en una campaña de venta, cuánto se traduce en ventas realizadas, efectivas en la propia tienda, ¿no? Con lo cual les permite mejorar esos procesos o esas campañas de marketing a futuro. En conclusión, o un poco las pinceladas principales de la presentación, pues bueno, la idea que os he mostrado al principio en la primera de mis diapositivas. Combinamos lo que es la parte de sensores, que luego os podéis acercar a nuestro stand y ahí el equipo de Genio nos puede dar detalles de la sensórica. Pues bueno, toda la parte de tecnología, de algoritmos de análisis en la parte sensórica, más la parte geográfica que añadimos nosotros junto al equipo de ESRI con la parte del GIS corporativo. Y al final, el componente geo con la parte de marketing es lo que, bueno, de forma muy evidente, es lo que va a permitir a esos clientes o esos usuarios de hoteles, de aeropuertos, pues hacer una analítica de detalle de qué está ocurriendo en sus espacios internos. Y esto es todo. Muchas gracias y, oye, perdonad que nos hemos retrasado un poquito al principio, pero bueno. Muchas gracias, Francisco, Javier, Vicente. Tenemos tiempo todavía por si queréis hacer alguna pregunta antes de pasar a la siguiente exposición. Paso el micrófono. Buenos días. Yo mi pregunta va más orientada a lo que justo estaba comentando ahora el compañero, y es sobre la sensórica, pero más desde el punto de vista, o sea, entiendo que la sensórica puede ser muy amplia, ¿no? Dependiendo del centro comercial o dependiendo de demás, pero me refiero más a las sensóricas desde el punto de vista, o la captura de datos desde el punto de vista de los clientes que están acudiendo, por ejemplo, en ese ejemplo al centro comercial. ¿Qué requisitos, o sea, a partir de vuestro sistema, de cómo lo habéis montado, qué requisitos que tenga activado el Bluetooth, el Wi-Fi, o sea, qué tipo de captura de datos directa, sin interacción por parte del usuario consciente, podéis llegar a capturar o se basa? Vale, no, a ver, cuando monitorizamos dispositivos móviles, esto sería la parte que estás comentando, se puede monitorizar otra serie de dispositivos que no son los dispositivos móviles, como decía antes, sino RFID o beacons o cualquier otro elemento que pueda llevar un objeto o pueda llevar una persona y que pueda ser objeto de localización o posicionamiento, ¿no? En el caso de los móviles, el único requisito es que lleves la Wi-Fi encendida, nada más. O sea, con eso lo único que hacemos es monitorizamos la actividad, es decir, de toda la gente que hay. Pongo el ejemplo, en el caso de un centro comercial, aproximadamente el 80%, captamos el 80% de las visitas reales, es decir, que el 80% lleva la wifi encendida de algún modo, ¿no? Además, si luego lo que quieres es interactuar con el público, con la gente, o le quieres lanzar algún tipo de mensaje, entonces ya tienes que llevar o llevar una app, o haber accedido a lo que es tu portal captivo de la compañía, ¿no? O sea, si estás enchufado a la Wi-Fi, claro. Esos serían los únicos requisitos. A partir de ahí, información que generamos es muchísima, ¿no? Pero las visitas, o sea, flujo tráfico, visitas, o sea, captura que coge cada tienda del tráfico que pasa por la tienda. De esas visitas, ¿cuáles son visitas de engagement? Es decir, ¿cuáles son visitas que se pueden convertir en venta? Es decir, no todas las visitas
que se recibe una tienda son de calidad o van a ser o tienen esa probabilidad de conversión a venta real. Lealtad, fidelidad, repetición, a qué otros centros de la misma cadena vas. Esa sería la información básica. Luego, a partir de ahí, la combinación de lo que es la información de afluencias con tickets, con otras variables como el tiempo, etcétera, etcétera, o con información externa, claro, combina un potencial analítico tremendo para activar lo que os decía antes, para activar acciones de cara a marketing, a operaciones, a leasing. Es decir, tiene distintas orientaciones en función de los objetivos de negocio que te estés marcando, ¿no? Pero, desde luego, ayuda muchísimo a gestionar, en este caso, un centro comercial, a gestionarlo con un conocimiento que hasta ahora pues no se tenía. Es decir, estás hablando de, si monitorizas el 80%, 24/7, 365 días al año, te puedes imaginar el potencial analítico que tienes, ¿no? Vale, ¿no hay ninguna pregunta más? Vale, pues agradeceros la exposición y cualquier duda, cualquier cosa que queréis comentar estarán ahí fuera. Vale, gracias.